Buenas tardes, mi nombre es Yamilia Romero. El presente video corresponde al curso de Literaturas Mediterráneas y esta actividad está enfocada en la tragedia griega. El video que estamos viendo a continuación va a dar respuesta a 3 preguntas. La primera está enfocada en por qué consideramos que la tragedia griega es parte fundamental de la literatura universal. Bueno, es importante porque por primera vez se plantea el dilema entre el individuo y su colectivo. Por primera vez se plantea la separación de lo que es la conciencia individual frente a la unidad o el ethos de una comunidad. Entonces, por primera vez en la historia de las artes se muestra un individuo en conflicto, ya que se aparta la ley divina y de la ley universal para cuestionarla. Debido a esto se entra en un conflicto en ella y con los congéneres. Inmediatamente pues se separa de los mismos. Se podría decir que es el inicio del héroe moderno, que se encuentra solo en esa situación, ¿no? Debido a esto, él puede reflexionar y tomar partido. Un componente importante aquí es que esta problemática se resuelve de manera trágica. La solución al conflicto no se va a resolver volviendo a esa unidad, sino con la muerte por medio de un acto de sangre. Por lo general, por medio de eso se sella una posición con el resto de los seres humanos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Antígona o en Edipo, que al caer en este conflicto, en la ibris, ¿no? Cuando experimentan la ibris, el exceso, el conflicto que los hace dudar de lo que son, lo resuelven a través de un crimen o haciéndose daño a sí mismos. La siguiente pregunta nos lleva a investigar y a nombrar alguna obra literaria del siglo XX o XXI en la cual esté presente o explícita o implícitamente la tragedia seleccionada. La que yo escogí fue Antígona. Y cómo se evidencia en la literatura en los últimos años. Bueno, entonces la obra que yo escogí del siglo XX, XXI, es el ensayo sobre la lucidez. También voy a hablar del ensayo sobre la ceguera, que son 2 novelas de José Saramago. El ensayo sobre la lucidez fue publicado en el 2004 y es posterior al ensayo sobre la ceguera, que fue publicada más o menos 10 años antes, en el 95. El ensayo sobre la lucidez tiene, a mi parecer, un carácter distópico, es una novela política. La novela se desarrolla en una ciudad en la cual no se revela el nombre y se desarrolla en unas elecciones donde el voto en blanco gana. Posteriormente vuelven a repetir las elecciones y el porcentaje aumenta. A mi parecer, en esta obra de la lucidez, el ensayo sobre la lucidez de Saramago, está presente el paradigma de la desobediencia civil, implícito en la tragedia de Antígona. La tercera pregunta, teniendo en cuenta la pregunta anterior, explicar o argumentar la relación entre la tragedia de Antígona y la obra de Saramago. Quiero retomar unos apartes que tomé del libro de literatura antigua de Jorge Enrique Rojas Otálora, me parecieron muy importantes. Para él, Sófocles muestra en sus obras varios ejemplos del ciudadano ideal. El tema que más preocupa a Sófocles era el de la acción y el destino humano en conexión con el orden inmutable del mundo, que es lo que estábamos hablando en la primera pregunta. En su obra siempre aparece el ámbito divino y el humano, concibiendo el primero como una unidad que influye en todos los aspectos del segundo, implantando el orden más conveniente para los hombres, mediante una serie de principios, las leyes no escritas de las que habla Antígona. Nadie puede violarlas sin eludir el castigo. Se refiere a principios generales bien conocidos ya por nosotros, como respetar a los miembros de la familia, a los extranjeros, a los huéspedes. En esa época era como el buen samaritano, ¿no? Como recibir una persona extranjera y ser piadoso con ella, de alguna forma. Entrar a los muertos de la familia, no incurrir en la ibris, abusando del débil, tener respeto y veneración ante las cosas sagradas. Desde el punto de vista político, las ideas de Sófocles corresponden a su ideal de conducta individual, pues si bien se identificaron con los planteamientos democráticos de Pericles sobre la igualdad ciudadana y el mantenimiento de elevados principios morales que garantizaran un ideal humano superior al antiguo ideal heroico de la aristocracia, también se considera que la ciudad debe estar sometida a leyes divinas, rechazando la idea de que sea la razón humana la única que determine las pautas del comportamiento colectivo,
Le preocupaba mucho la idea de subordinarlo todo al concepto de Estado. Y esa preocupación se expresa muy bien en Antígona, frente a Creonte, cuando le condena. Acá hay una parte de Antígona que quiero hacer referencia. No podía yo pensar, habla Antígona, que tus normas fueran de tal calidad que yo por ellas dejara de cumplir otras leyes, aunque no escritas, fijas siempre, inmutables, divinas. No son leyes de hoy, no son leyes de ayer, son leyes eternas y nadie sabe cuándo comenzaron a regir. ¿Iba yo a pisotear esas leyes venerables impuestas por los dioses ante la antojadiza voluntad de un hombre, fuera el que fuera? Más adelante, el enfrentamiento entre Creonte y su hijo Hemón, que le reprocha su inflexible actitud, le dice a su padre, viene Creonte, ¿la ciudad ha de marcarme lo que yo mandar debo? Pregunta. Hemón contesta, así hablas, míralo, como un joven de demasiada inexperiencia. Sigue Creonte, ¿he de regir la tierra a mi juicio o al de otro? Hemón, ciudad de un hombre no es ciudad alguna. Creonte, ¿no llaman a la ciudad de quien la rige? Al igual que en Antígona, la protagonista, acá hay una comparación que quiero hacer, en una similitud. Antígona y la obra de Saramago, la protagonista es una mujer. En la de Saramago se refieren a ella como la mujer del médico. En las dos novelas. Es relevante el papel de la mujer en estos actos de desobediencia civil. También quiero resaltar acá un párrafo que creo que nos va a abrir un poco más respecto frente a esto. Cuando Antígona le propone a su hermana Ismena enterrar a su hermano muerto, entonces Ismena le contesta lo siguiente: piensa, hermana, en nuestro padre, que pareció cargado del odio y el oprobio, después que por los pecados que en sí mismo descubrió, se reventó los ojos con sus propias manos. Piensa también que su madre y su mujer fueron las dos cosas a la vez, pues ella misma puso fin a su vida con un cordón trenzado. Y mira, como tercera desgracia, como nuestros hermanos en un solo día los dos se han dado muerte el uno al otro, hiriéndose mutuamente en sus propias manos. Ahora que nos hemos quedado solas tú y yo, piensa la muerte aún más desgraciada que nos espera si a pesar de la ley, si con desprecio a esta desafiamos el poder y el edicto del tirano. Piensa además ante todo que somos mujeres y que como tales no podemos luchar contra los hombres, y luego que estamos sometidas a gentes más poderosas que nosotras, y por tanto nos esforzamos a obedecer sus órdenes aunque fuesen aún más rigurosas. Bueno, en este sentido, y dos lineecitas más de Creonte, cuando habla con Antígona, y le dice que ya que tienes que amar, baja pues bajo tierra a amar a los que ya están ahí. En cuanto a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará. Luego dice, es mejor, si es preciso, caer por la mano de un hombre que oírse decir que hemos sido vencidos por la mujer. Básicamente vemos aquí claramente el papel de la mujer siendo líderes en esta desobediencia civil frente a estos temas también de machismo, ¿no? Que se ven pues en la época griega y pues aún se siguen viendo. Volviéndoles ellos a la lucidez, cuando todos ejercen su derecho a votar y resulta ganando un gran porcentaje del voto blanco, el gobierno cree que es un complot organizado por la mujer del médico. Nadie puede creer que un ejercicio de individualidad se haya logrado y que haya llegado a tener ese impacto a nivel electoral. Siempre creen que hay un complot y bueno, debido a esto, al igual que Antígona, ellas son sacrificadas. Una muere en manos de los gobernantes y Antígona muere ahorcada. Antígona, por no hacer caso a las leyes absurdas a las que estaba en contra, ella misma está en contra de ellas al estar en contra de las leyes no escritas, y la mujer del médico simplemente por el hecho de ver, porque ella fue la única que logró ver en la primera novela del ensayo sobre la ceguera, que era la que estaba de alguna forma guiando al pueblo. De alguna forma también es una comparación con Creonte, que es el gobernador, que es el rey, perdón, y es el que debe ver. Entonces, creo que acá hay un par de similitudes que me parecen importantes resaltar. Muchas gracias.